Saludos, bienvenido a otro capítulo interesante de nuestro podcast Ganando Salud. Y en este caso, hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Biodiversidad, y esa biodiversidad, por supuesto, enmarcada en el tema de salud, tenemos nosotros a un estimado amigo de muchísimos años, más de 20 años, Armando, tocayo. No, por lo menos, más de 20 años, del Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas, la Universidad Central de Venezuela, como es nuestro amigo biólogo Armando Zambrano. Saludos, Zambrano, gracias por estar acá. Gracias a ti en este podcast que estamos aquí desarrollando. Gracias a ti por la tremenda invitación y de verdad que excelente pues, el reto en el cual me metiste y bueno, lo asumí pues como somos nosotros, que somos del tamaño del compromiso y del desafío que se nos presente. Pues. Vas a salir airoso. Bueno, a hablar de diversidad. Biodiversidad. Es hablar de simplemente de vida, es hablar de la fuerza pues que hace la identidad en la variedad. Correcto. Y esto es lo que realmente alimenta pues el motor de toda evolución cultural, toda evolución biológica, toda evolución de la vida pues, se basa en eso. En la medida en que podemos unificar esa diversidad y canalizarla hacia puntos de desarrollo humano, pues simplemente estamos ganando en nuestro paso por este trayecto de vida. Pues. Así es. Entonces, por este planeta, por este planeta Tierra. Sí. Como decía Walter Martínez, nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la Tierra. Y nosotros quisiéramos, en tu exposición que hacías, Armando, hablabas justamente de la biodiversidad. Comentabas tú que Venezuela se encuentra ubicada entre los 9 países con la mayor biodiversidad del planeta, a pesar de estudios que aún deberían hacerse para tener un número estadístico mucho más acercado o más cerca de la realidad. Quisiera que nos comentaras de ello y que es, por supuesto, la importancia de la biodiversidad y cómo impacta de manera significativa en la vida cotidiana. Nosotros a veces vemos la naturaleza, pues hay un tema allí, incluso el ser humano está divorciado de la naturaleza, entiende que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra. Mayor error que podamos nosotros cometer, a diferencia de nuestros aborígenes a lo largo y ancho de todo lo que fue a nuestra América antes de la colonización española, siempre había una relación armónica con la naturaleza, con nuestros árboles, con nuestros ríos. Quisiera que nos comentaras un poco eso que fue parte de tu exposición el día de hoy. Y en esta podcast que tenemos nosotros, no olviden seguirnos por nuestras redes. Si te está gustando este tema, por supuesto dale a la campanita, suscríbete y compartir con el resto de tus amigos, de tus compañeros, porque es importante el difundir información tan importante como esta en nuestras redes. Armando Graterol en Facebook, en X, en Twitter, TikTok y por supuesto en nuestro canal YouTube. ¿Cuáles son tus redes, Armando? Zambrano, tocayo. Zambrano Edgar, @hotmail.com. Ese es mi Facebook. Perfecto. Y allí, o sea, trato siempre de poner en relieve la cultura digamos, de muerte que hemos heredado de Occidente y cómo esa cultura contrasta muchísimo con las culturas ancestrales, ¿verdad? Que de alguna manera prevalecieron en este área del planeta y que por tanto nos dejaron un legado que es muy valioso para la vida misma. Eso, de alguna manera, esa lucha cotidiana no solamente se manifiesta en la destrucción de nichos ecológicos, en atentar contra la misma diversidad
y tratar de monopolizar una cosa por una, digamos, para mí, una visión muy disociada de las fuerzas y leyes de vida. Correcto. Entonces, de alguna manera, además de lograr nosotros reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia biológica, con nuestros valores realmente de cooperación, de humanidad, de compartir, ¿verdad? Debemos de alguna forma hacer diariamente, cotidianamente, minuto a minuto, ver toda la esencia esa perversa asociada a ese sistema de saqueo, invasión, exterminio que están poniendo en jaque, ¿verdad? El alumbramiento, el despertar, el renacer de una nueva humanidad que trasciende esa dominación y entonces la cooperación, fraternidad, ¿verdad? Ayuda versus ese egoísmo separador y de alguna manera aniquilante de la esencia de nosotros mismos. Correcto. Es básicamente esa idea. Entonces, sí, y eso por supuesto va deteriorando y corroyendo la unidad que es uno de los elementos fundamentales. Fíjate, una vez vi un programa, estaba yo chamo, el tema de las abejas, cómo ayudan a la polinización de las flores. Y había un drama impresionante en uno de los países donde, producto de esa civilización también nuestra, una civilización alejada de la naturaleza, alejada del ecosistema, que bueno, vemos que pareciera que es confort, bueno, la casa, los servicios que esto tiene, pero vamos invadiendo espacios que le corresponden a la naturaleza. Y entre ellos, cómo entonces íbamos aniquilando bosques, y estos bosques a su vez, abejas, y estas abejas que polinizan estaban en graves niveles de extinción o en periodos de extinción. Un ejemplo de ello de lo que es la biodiversidad que hoy estamos defendiendo. Porque, como bien indicas tú, bueno, la suma de diferentes individualidades es lo que hace lo colectivo, pero de una manera natural, en el reino animal, que nosotros estamos hoy defendiendo. Por eso decía la frase de Walter Martínez, nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No podemos irnos para ningún otro espacio. A pesar de que queremos ir para el Marte, a pesar de que queremos ir para la Luna, pero la única nave hoy es el planeta Tierra y la estamos destruyendo. Por eso hoy el Día Internacional de la Biodiversidad, la protección de la fauna y de la flora. Quisiera que nos hablaras de ello y por supuesto que nos diera ejemplo de lo que está ocurriendo en el planeta y cómo nosotros, por supuesto, a través de este podcast, a través de la concienciación o concientización, es lo mismo, podemos nosotros entonces de alguna manera dar nuestro granito de arena e impactar en lo que es la salvación del planeta. No olvidemos que el quinto objetivo del Plan de la Patria del presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue justamente la defensa de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y ese es un objetivo nuestro, hermano, de los biólogos. Nosotros, como bien lo decíamos en la charla, bueno, hay médicos que tienen su tarea, hay trabajadores sociales que tienen su tarea, políticos que tienen su tarea, legisladores que tienen su tarea, que son fundamentales, pero también el biólogo tiene su tarea. Y yo quisiera que allí enfocásemos esta charla que tenemos para ver entonces cómo desde lo biológico, desde la biología, incluso allí incentivar, por supuesto, a estudiantes a que se sumen a esta hermosísima carrera como es la carrera de biología, que como bien tú sabes, tiene un profundo abanico. Baja si usted quiere ser genetista y trabaja exclusivamente con hibridación genética y dedicarse a un laboratorio, hasta ser un ecólogo que recorre las sabanas, las hermosas sabanas de nuestra tierra o bosques de nuestra tierra, donde tenemos los parques naturales de nosotros, reservorios naturales de Venezuela son uno de los grandes reservorios de la biodiversidad, que lo decías tú, en todo el continente americano. No hay parques de protección, parques nacionales como los que se tienen aquí en Venezuela. Quisiera que nos hablaras de eso y cómo proteger entonces esa fauna y flora que hoy está amenazada producto de un capitalismo mordaz, un capitalismo sin desenfreno alguno que está acabando con la sobrevivencia de la especie humana.
Sí, bueno, es una pregunta compleja porque realmente la transformación viene de una conciencia y darse cuenta realmente de lo anómala, lo divorciada, lo desconectada que está la cultura capitalista de la vida misma. Correcto. Cuando uno de alguna manera percibe eso, entonces, y lo percibe y de alguna manera lo internaliza, entonces uno automáticamente hay un cambio de visión. Hay un cambio de visión y ese cambio de visión te lleva a un cambio de conducta. Te lleva a ir valorando realmente las cosas que realmente son fundamentales para la vida. Y una de las cuestiones es la unión, el respeto, ¿verdad? La cooperación en la diversidad. Y esto tiene que ver con toda una serie de dimensiones que van desde trascendencia a esa relación de uso y desuso, de ese abuso a veces entre las relaciones interpersonales, a una relación ya de comunión, inclusive con otras especies, que uno empieza a comunicarse y empieza a percibir como hermanos fundamentales y empieza a apreciar la belleza de esa interacción diaria, pero conectado desde la solidaridad, la fraternidad, la conciencia y la buena fe en el prójimo y en el ambiente. Pues uno, cuando preserva uno eso, está preservándose a sí mismo y está preservando el desarrollo del fenómeno de la vida del cual uno lo padece. Pues. Entonces, eso básicamente es lo que implica respetar, comprender e interactuar desde la diversidad en la unidad para construir niveles cada vez de organizaciones superiores que trasciendan a este sistema de arcaico y ya que es necesario trascenderlo, pues, para poder alumbrar una nueva humanidad, pues. De eso, una humanidad humanista, una humanidad basada en la solidaridad, en la cooperación, que son las fuerzas, ¿verdad?, que han dado origen a la vida misma. Así es. Es una manera arcaica y prehistórica aún. Bueno, lo decía algunos grandes filósofos. Y que se preserva. Carlos Marx, correcto. decía que andábamos en la prehistoria aún, la prehistoria de la humanidad. Fíjense ustedes, queridísimos, hoy que nos escucháis y nos veis, hay un ejemplo maravilloso de un instituto venezolano, en aquel entonces CONICYT, hoy FONACYT, ¿correcto? FONACYT, correcto. Se llama FONACYT. CONICYT llegó a financiar un proyecto, comentaba hace poco, un proyecto maravilloso que hablaba de la diversidad que se tiene en la Amazonía venezolana. Ese proyecto llegó a recoger más de 500 patentes de productos de la biotecnología. Estamos hablando de plantas, estamos hablando incluso de animales, estamos hablando de hongos, de bacterias, especies. Y sobre todo de especies, y sobre todo el tema de un ecosistema, y que desde allí como ese ecosistema y cada una de esas especies contribuían a la salud del ser humano. Ahí estamos hablando que teníamos anticoagulantes de los más poderosos del mundo, es sencillamente el exudado de una rana, por ejemplo, o un tubérculo y el aislamiento de un compuesto activo, como fue la creación justamente de Bayer, la aspirina Bayer, justamente de un investigador alemán, Bayer, y cómo vio que aborígenes, cuando le daba el dolor de cabeza, ¿qué hacían? Sacaban la corteza de ese árbol y de allí hacían una infusión y allí desaparecía el dolor de cabeza. Bueno, ¿qué hizo Bayer? Justamente agarró esa corteza del árbol, sacó la infusión y con ácido acetilsalicílico sacó la fracción correspondiente del compuesto activo que contribuía a reducir el dolor de cabeza. ¿Qué se creó allí? La famosa aspirina Bayer contra el dolor de cabeza. Son ejemplos de cómo no estamos aislados de la naturaleza. Son ejemplos de que todo el aparato de medicamentos realmente viene de la naturaleza, esa sapiencia, incluso de los chamanes que tenemos ahí,
Los chamanes de manera histórica saben exactamente qué utilizar para diferentes patologías o enfermedades, bien sea una planta, bien sea un árbol, etcétera, etcétera. Son ejemplos hermosísimos que nos hablan justamente de nuestra relación directa con la naturaleza y la necesidad de la protección de la naturaleza. Por ejemplo, ya para ir culminando, pudiéramos decir el uso del agua. Lo llegó a decir muchas veces la ONU. Llegó a plantear, Armando, que el uso del agua, una familia occidental llegaba a consumir todo el agua que necesitaba una familia africana. Ahí estamos hablando, entonces, desde allí parte el cuidado de la naturaleza. Y cada uno de estos temas que, bueno, nosotros estamos planteando el día de hoy, hermano. Quisiera que, para ir cerrando, nos dieras un ejemplo de ello, de la necesidad de cuidar los reservorios y el cuidado de nuestras riquezas naturales para finalmente, bueno, esto contribuya a la cultura y a la concientización de nuestra población. Bueno, lo que te puedo simplemente decir, así que para cerrar esta charla tan importante, es cómo la cultura Yanomami, todas estas culturas que viven en la Amazonia de la venezolana, han coexistido en ese territorio antes que Occidente, ¿verdad? Y cómo lo preservaron, cómo lo conocieron, cómo se interrelacionaron de tal manera con ese medio. O sea, esa es ecología aplicada al desarrollo humano. Correcto. Y no contaminaron ese territorio, no lo destruyeron ese territorio, a pesar de estar miles de años allí. Y conocían exactamente, no es la aspirina Bayer, es la aspirina Amazonia. Y bueno, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, darle me gusta, compartir, darle a la campanita, bien sea en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. Así que bueno, hasta la próxima y con un nuevo capítulo de nuestro podcast Ganando Salud. Venceremos. Venceremos.